Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video número 3, a esta clase número 3, en donde en la asignatura de métodos numéricos vamos a estar abordando el tema de la serie de Taylor. Bueno, ya nosotros hemos visto en cursos anteriores que una serie está dada en términos principalmente de una suma. En el semestre anterior, en series de Fourier, vimos la necesidad de describir adecuadamente funciones que son periódicas, es decir, funciones que están repitiéndose constantemente y cada una de esas repeticiones recibe el nombre de periodo de la función. Debido a esta necesidad de describir a la función periódica, nosotros optamos por utilizar una manera muy conveniente de describir esta función, y esa manera es a través de una combinación de funciones seno y de funciones coseno. Debemos recordar que la parte par de esta función está dada en términos de las funciones coseno y la parte impar en términos de la función seno. Y en todo esto, la base que nosotros estamos utilizando es la base formada por la función 1 por la función coseno de 2nπ entre el periodo de la función y la función seno de 2nπ entre el periodo de la función, y n en el entendido que adquiere valores que van desde 1 hasta infinito. La serie de Fourier es una serie infinita que me describe a una función periódica. Eso es lo que aprendimos allá, y lo que estamos haciendo ahorita es recordar el concepto de serie, que esencialmente dijimos es una suma. Aquí en métodos numéricos nuestra necesidad es otra. Aquí tenemos la necesidad de aproximar funciones, de encontrar la mejor aproximación posible de determinadas funciones. Y la mejor base para lograr esto es la base polinomial que estoy indicando aquí, formada por las funciones 1, x, x cuadrada, etc. Esta también es una base infinita. Pero ¿qué es lo que nos enseña esta base de la serie de Taylor? Nos enseña que cualquier función f de x la podemos expresar como la suma de una línea recta horizontal más una línea recta inclinada a 45 grados más una parábola más una función x cúbica. Esto respectivamente está indicado así: 1, x, x cuadrada y x cúbica. En todas estas debemos notar que están centradas en el origen. Aquí hemos indicado el origen en esos 3 puntos. Sin embargo, nosotros no necesariamente estaremos interesados en el origen. Nosotros más bien vamos a estar interesados en un punto arbitrario del eje X. Entonces, tenemos que hacer alguna modificación a esta base para que se ajuste a nuestras necesidades. Es por eso que es conveniente recordar el teorema de traslación, la traslación de las funciones, o mínimo identificar qué significa esto desde un punto de vista geométrico. Siempre pongo el ejemplo de la función f de x igual a x cuadrada porque es bastante ilustrativo. Nosotros sabemos que esa función corresponde a una parábola, y hemos visto en numerosos cursos que la parábola tiene esta forma que está dibujada aquí en la línea azul. Esta corresponde a la función f de x igual a x cuadrada. Pero ¿qué pasa cuando yo
aplico una traslación a esta función. Es decir, ¿qué pasa cuando yo en lugar de tener f de x tengo f de x más una cantidad a? Pues tal como el título de esta diapositiva lo sugiere, la función va a estar siendo trasladada. Pero la pregunta ahora es, ¿hacia dónde? Pues bien, si a es una cantidad positiva, entonces f de x más a está desplazando la parábola que yo tengo aquí dibujada en azul, la está desplazando a la izquierda. ¿Qué tanto la está desplazando? ¿Cuánto? Bueno, eso depende de la cantidad a. Aquí vamos a tener que la función está desplazada exactamente a unidades hacia la izquierda. Por otra parte, si yo en lugar de tener f de x más a, tengo f de x menos a, en el entendido que a es una cantidad positiva, entonces hay un desplazamiento, pero en lugar de ser hacia la izquierda, es un desplazamiento hacia la derecha. Nuevamente, la magnitud de ese desplazamiento es una cantidad a. Aquí tenemos f de x menos a. En realidad esto es algo bastante sencillo. Si nosotros tenemos una función cualquiera y la desplazamos una cantidad a, entonces pues geométricamente vamos a tener exactamente la misma figura, pero centrada en el sitio a o menos a, dependiendo del desplazamiento. Entonces, ¿cómo se ve modificada la base de series de Taylor? Lo único que tenemos que hacer es escribir en lugar de x, x menos a, en lugar de x cuadrada, x menos a, todo eso elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Lo único que hicimos fue poner entre paréntesis la x y restarle una cantidad a, y esta base me va a servir para describir cualquier función que yo tenga, siempre y cuando esta función presente cierto desplazamiento, siempre y cuando nuestro punto de interés esté centrado ahí en la cantidad a. Bueno, entonces les repito, la serie de Taylor, cuando ustedes escuchen la palabra serie, nosotros debemos de pensar en una suma. Debemos escribir una función f de x como una suma, como una combinación de las funciones base. Yo voy a escribir el primer coeficiente, el coeficiente C0, más un coeficiente C1 que va acompañado de x menos a. Más un coeficiente C2 que va acompañado de x menos a elevado al cuadrado. Un coeficiente C3 multiplicado por x menos a elevado al cubo, y así sucesivamente. Les repito, esta es una serie infinita y tiene un número infinito de términos. El cálculo de la serie de Taylor de una función se completa cuando uno ha calculado todos estos coeficientes. Estos coeficientes son los que nosotros tenemos que calcular. Si se nos da la tarea de determinar la serie de Taylor de esta función, habremos completado nuestra tarea cuando calculemos todos los coeficientes. C0, C1, C2, C3, etc. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cómo los calculamos? Bueno, el primero de los coeficientes, el coeficiente C0, se calcula de una manera muy fácil. Debemos evaluar
la expresión que estoy indicando aquí con el número 1, evaluamos la expresión número 1 en x igual a la cantidad a. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos? Obtenemos que f evaluada en a, les insisto, todas las x que ustedes vean aquí en esta expresión número 1 deben ser sustituidas con la variable a. Entonces f de a es igual a c0 más c1. Hacemos x igual a, nos va a quedar a menos a más c2 a menos a elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Ya podemos visualizar que todos los coeficientes van acompañados de esta cantidad a menos a, que evidentemente es 0, y por lo tanto nosotros tenemos ya la posibilidad de calcular el coeficiente C0 simplemente evaluando la función en a. Ese va a ser el primero de los coeficientes de la serie de Taylor de nuestra función. El siguiente de los coeficientes que debemos calcular es el coeficiente C1. Y ahora, ¿cómo procedemos para calcular el coeficiente? Pues vamos a proceder derivando la función. Escribimos la derivada de f de x es igual, ¿cuánto vale la derivada de C0? C0, recuerden, es una constante. Bueno, la derivada de toda constante vale 0. Entonces escribimos por aquí 0 más, ¿cuánto vale la derivada de este término? Pues bien, vale simplemente C1 más, ¿cuánto vale la derivada de este otro término? Vale 2 veces C2 multiplicado por x menos a. Y aquí la derivada de este tercer término, de este término, sería 3 multiplicado por C3 y todo esto por x menos a al cuadrado. Y así sucesivamente. No debemos perder de vista que nuestro objetivo es calcular C1. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues siguiendo la idea del ejemplo anterior, del ejercicio anterior, vamos a evaluar toda la función en x igual a a. En cualquier lugar donde veamos x lo vamos a sustituir por a. Y aquí f de f' en a igual a C1 más 2 veces C2 a menos a más 3 veces C3 a menos a al cuadrado, etc. Y aquí todas estas cantidades van a anularse excepto el coeficiente C1. Por lo tanto, el coeficiente C1 está dado por la derivada evaluada en a. Ahora vamos a proceder a calcular el siguiente coeficiente. Para el cálculo del siguiente coeficiente, ya no sé si ustedes ya vayan intuyendo que hay que calcular C2 y que a este C2 le va a corresponder la segunda derivada. Por lo tanto, vamos a derivar nuevamente la primera derivada para obtener la segunda derivada. Aquí f' de x igual a, ¿cuánto vale la derivada de C1? Vale 0, debido a que es una constante. Siguiente, escribimos ¿cuánto vale la derivada de este término? Vale simplemente 2 por C2. Siguiente, ¿cuánto vale la derivada de este término? Pues vale 3 por 2 por C3 multiplicado por x menos a. Y así sucesivamente. Ahora sigue evaluar esta derivada segunda en x igual a. 2C2 más 3 por 2 por C3 a
menos a. Y así sucesivamente. Todos los términos sucesivos van a anularse debido a que van a contener esta parte a menos a. Y lo único que va a sobrevivir va a ser esto, que es C2 va a ser igual a 1/2 por la derivada de la función evaluada en a. Entonces poco a poco ya vamos teniendo todos los coeficientes. Ya podemos ir notando que va emergiendo una regla. El primer coeficiente C0 se obtuvo mediante evaluar la función en x igual a 0. El coeficiente C1 se obtuvo al evaluar la derivada de la función en a. El siguiente coeficiente fue 1/2 de la segunda derivada evaluada en a. Y existe una regla. Si nosotros estamos interesados en calcular hasta el coeficiente n, nos vamos a topar con que esto es 1 entre n factorial por la derivada enésima. Tenemos que derivar n veces evaluada en el punto a. Por lo tanto, la serie de Taylor de la función f de x me va a quedar coeficiente C0 f evaluada en a más, ahora viene el coeficiente C1 f' evaluada en a multiplicada por x menos a. El siguiente es el coeficiente número 2, que es 1/2 de f' evaluada en a multiplicada por x menos a al cuadrado. Y nada más voy a escribir un término adicional que vendría siendo 1 entre 3 factorial, tercera derivada, a, y aquí x menos a elevado al cubo, y así sucesivamente. Eso es a grandes rasgos la serie de Taylor. La serie de Taylor, les repito, que es un procedimiento matemático que me permite expresar una función f de x como esta en términos de una línea recta horizontal, una línea recta inclinada a 45 grados, una parábola y una función cúbica, y así sucesivamente. Hay una cantidad infinita de términos, una cantidad infinita de contribuciones de estas funciones. El primero de los términos, que corresponde a, si hablamos de la base, el primero de los términos era el 1. Aquí está el 1 implícito. Este 1 es una función par. El siguiente elemento de la base es el x menos a. Es el que tenemos aquí, y esta es una función impar. Este siguiente término corresponde al elemento x menos a elevado al cuadrado, el cual es una función par. Vemos que vamos teniendo funciones pares e impares alternadas. Esta sería impar. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar el tema de la serie de Taylor. En la siguiente sesión vamos a hacer un ejemplo acerca de cómo calcular específicamente la serie de Taylor de determinadas funciones. Por lo pronto, esto ha sido todo y nos vemos en la siguiente sesión para una nueva clase.